Mi querida espectadora, después de 4 décadas trabajando como terapeuta cognitivo-conductual, observando miles de casos en mi consulta, te voy a revelar algo que va a sacudir tus cimientos. La diferencia entre las mujeres que logran el éxito genuino y duradero versus aquellas que viven en una montaña rusa emocional perpetua no está en su inteligencia, su belleza, ni siquiera en sus oportunidades. Está en algo mucho más profundo y revolucionario de lo que imaginas. Espérate, no cambies de canal todavía, porque lo que te voy a compartir hoy desafía todo lo que te han vendido sobre el empoderamiento femenino moderno. Durante los próximos minutos vas a descubrir por qué las mujeres más exitosas que conozco, esas que irradian paz genuina, tienen relaciones sólidas y prosperan en todas las áreas de su vida, comparten un denominador común que la psicología convencional prefiere ignorar. Dime abajo en los comentarios si alguna vez te has sentido como un hámster, corriendo en una rueda persiguiendo metas que cuando las alcanzas te dejan con la misma sensación de vacío de antes. Permíteme ser brutalmente honesto contigo desde el inicio. Como terapeuta, he visto demasiadas mujeres brillantes, capaces, hermosas, destruirse a sí mismas, persiguiendo una versión del éxito que las deja más vacías que al principio. Vienen a mi consulta después de haber triunfado según los estándares del mundo. Tienen el trabajo, la casa, incluso las relaciones que supuestamente debían hacerlas felices, pero por dentro se sienten como cascarones vacíos. Y aquí viene la parte que va a incomodar a más de una. El problema no es que no sepan lo que quieren. El problema es que han puesto el carro antes que los bueyes. Han construido sus vidas como si fueran arquitectas de su propio destino, olvidando que hay un arquitecto maestro que tenía un plano mucho mejor desde el principio. Cuando hablo de poner a Dios en primer lugar, no estoy hablando de convertirte en una monja. Estoy hablando de reconocer que existe un orden cósmico, una jerarquía espiritual que cuando la respetas, todo lo demás encuentra su lugar naturalmente. Y cuando la ignoras, puedes tener todos los logros del mundo, pero vas a vivir con esa sensación constante de que algo fundamental falta. Escucha esto bien. No es coincidencia que las sociedades más prósperas y estables de la historia han sido aquellas que reconocieron la primacía de lo divino. No es casualidad que las personas más plenas que he conocido en 4 décadas de profesión sean aquellas que han aprendido a subordinar su ego a algo más grande que ellas mismas. Pero cuidado, porque aquí entra mi primera advertencia como Walter Rizzo. No estoy vendiendo religiosidad superficial ni fanatismo. Estoy hablando de una espiritualidad madura, inteligente, que se basa en principios psicológicamente sólidos y que ha sido validada por la experiencia humana durante milenios. Recuerdo el caso de Patricia, una ejecutiva de 52 años que llegó a mi consulta después de su segundo divorcio. Había construido un imperio empresarial, tenía cuentas bancarias envidiables, viajaba por el mundo, pero se sentía profundamente sola y desconectada. Doctor Rizzo me dijo en nuestra primera sesión, he conseguido todo lo que me propuse, pero me siento como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Patricia había cometido el error que cometen millones de mujeres modernas. Había puesto su voluntad personal como la máxima autoridad de su vida. Todo giraba alrededor de lo que ella quería, cuando lo quería, como lo quería, y funcionó hasta que no funcionó más. La neurociencia moderna nos está confirmando algo que las tradiciones espirituales siempre supieron. Nuestro cerebro está diseñado para la trascendencia. Cuando vivimos únicamente centradas en nosotras mismas, cuando nuestro ego se convierte en nuestro Dios, generamos un tipo de estrés neurológico que eventualmente nos pasa factura a nivel físico, emocional y relacional. El córtex prefrontal, esa parte del cerebro responsable de la planificación y la toma de decisiones, funciona de manera óptima cuando reconoce que forma parte de algo más grande que sí mismo. Es como si estuviera programado para la humildad espiritual. Y cuando operamos desde la arrogancia del ego que se cree autosuficiente, literalmente estamos trabajando contra nuestro diseño neurológico. Ahora, déjame aclarar algo fundamental antes de que sigas escuchando. Poner a Dios en primer lugar no significa volverse pasiva, sumisa o renunciar a tus sueños y ambiciones. Todo lo contrario.
significa alinear tus ambiciones con el propósito más elevado para tu vida, lo cual paradójicamente te hace más efectiva, no menos. Piénsalo de esta manera. Cuando un río fluye dentro de su cauce natural, tiene una fuerza tremenda. Puede mover montañas, crear valles, sostener ecosistemas enteros. Pero cuando ese mismo río se sale de su cauce, se convierte en una inundación destructiva que arrasa con todo a su paso. Tu energía vital funciona exactamente igual. Cuando alineas tu voluntad con la voluntad divina, cuando reconoces que hay un plan más grande y sabio que tu perspectiva limitada, tu energía se canaliza de manera extraordinariamente poderosa. Dejas de desperdiciar fuerza luchando contra corrientes que van en dirección opuesta a tu bienestar genuino. En mi consulta he observado un patrón fascinante entre las mujeres que logran lo que yo llamo éxito integral. No solo éxito profesional o material, sino esa sensación de plenitud que abarca todas las áreas de la vida. Todas ellas, sin excepción, han aprendido a preguntarse no solo ¿qué quiero yo?, sino ¿qué se espera de mí desde una perspectiva más elevada? Esta pregunta cambia todo. Cuando te preguntas qué se espera de ti desde lo divino, empiezas a ver oportunidades que antes eran invisibles. Empiezas a tomar decisiones desde la sabiduría en lugar del impulso. Empiezas a construir relaciones basadas en el servicio mutuo en lugar de la manipulación emocional. Pero aquí viene otra advertencia importante. Reconocer la primacía de lo divino no significa convertirte en una persona aburrida, predecible o sin personalidad. Las mujeres más interesantes, carismáticas y auténticas que conozco son precisamente aquellas que han encontrado su verdadero ser al conectarse con lo sagrado. Es como si al quitarse la máscara del ego, al dejar de pretender ser alguien que no son, revelaran una personalidad mucho más rica y fascinante de lo que jamás podrían haber fingido. La autenticidad espiritual es magnética de una manera que la personalidad fabricada nunca puede ser. Déjame contarte sobre Carmen, una mujer de 48 años que llegó a mi consulta completamente agotada. Era madre soltera, trabajaba en 2 empleos, cuidaba a su madre enferma y se sentía como si estuviera a punto de colapsar. No, se tomo más Hotzer, me confesó entre lágrimas. Siento que llevo el peso del mundo en mis hombros. Carmen había caído en la trampa del yo puedo con todo que es tan común en las mujeres de su generación. Había asumido responsabilidades que no le correspondían. Había dicho sí a compromisos que la estaban matando lentamente, porque había puesto su fuerza de voluntad personal como la única fuente de soluciones para todos los problemas de su vida. Le pregunté algo que la desconcertó. Carmen, ¿alguna vez se te ha ocurrido que quizás no se supone que cargues con todo esto sola? Ella me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿A qué te refieres, doctor? ¿Te refieres a que hay recursos, hay ayuda, hay soluciones que no dependen únicamente de tu capacidad personal de esforzarte más? ¿Te refieres a que quizás el universo, Dios, la vida misma, tienen mecanismos de apoyo que se activan cuando reconoces que no tienes que ser la heroína solitaria de tu propia esa conversación? Cambió el rumbo completo de la terapia de Carmen. Empezamos a explorar qué significaba para ella soltar el control, confiar en algo más grande que su capacidad personal. Y paradójicamente, esa rendición la empoderó de maneras que jamás había experimentado. 6 meses después, Carmen había reorganizado completamente su vida. Había encontrado un trabajo mejor que le daba el tiempo para estar presente para su familia, había desarrollado una red de apoyo que la sostuviera en los momentos difíciles y por primera vez en años se sentía en paz. No porque hubiera resuelto todos sus problemas, sino porque había aprendido a cargar únicamente con lo que genuinamente le correspondía. Este es el poder transformador de reconocer la jerarquía espiritual. Te libera de la carga imposible de tener que ser Dios en tu propia vida. Te permite acceder a recursos y soluciones que van más allá de tu capacidad personal y, paradójicamente, te hace más efectiva en las áreas donde sí tienes responsabilidad y autoridad. Pero cuidado con el malentendido más común que veo en mi consulta. Poner a Dios en primer lugar no significa volverse pasiva o fatalista. No significa cruzarse de brazos esperando que los milagros caigan del cielo. Significa trabajar desde un estado de alineación en lugar de resistencia,
significa esforzarse desde la paz en lugar de la ansiedad, significa perseguir metas desde la confianza en lugar del miedo. La diferencia es sutil pero revolucionaria. Cuando trabajas desde la ansiedad, desde el miedo de que las cosas no van a resultar, tu cerebro opera desde el sistema límbico, desde la zona de supervivencia. Tu creatividad se reduce, tu capacidad de ver oportunidades se limita y tu nivel de estrés sabotea tu rendimiento. Pero cuando trabajas desde la confianza, desde la certeza de que estás alineada con algo más grande que tu perspectiva limitada, tu cerebro opera desde el córtex prefrontal, desde la zona de prosperidad. Tu creatividad se expande, ves posibilidades que antes eran invisibles y tu estado emocional positivo actúa como un imán para las oportunidades. Esto no es pensamiento mágico, mi querida espectadora. Esto es neurociencia aplicada a la espiritualidad. Tu estado emocional interno literalmente determina qué tipo de información puede procesar tu cerebro y qué tipo de decisiones eres capaz de tomar. Cuando vives centrada en tu ego, cuando tu voluntad personal es tu único referente, operas desde un estado constante de escasez y competencia. Todo se vuelve una lucha, todo se vuelve una negociación, todo se vuelve una batalla que tienes que ganar para validar tu valor personal. Pero cuando vives centrada en lo divino, cuando reconoces que formas parte de un plan más grande y benévolo, operas desde un estado natural de abundancia y colaboración, las cosas fluyen con más facilidad, porque no estás luchando contra corrientes cósmicas, estás navegando a favor de ellas. Recuerdo vívidamente el caso de Esperanza, una mujer de 55 años que había pasado toda su vida adulta luchando contra viento y marea para demostrar que valía. Venía de una familia disfuncional donde había aprendido que el amor se ganaba a través del rendimiento y la perfección. Esperanza había construido una carrera exitosa como arquitecta, había criado 3 hijos prácticamente sola después de su divorcio y desde afuera parecía tener todo bajo control. Pero por dentro se sentía exhausta, resentida y profundamente sola. Doctor, me dijo en una de nuestras sesiones, estoy cansada de cargar con todo. Estoy cansada de ser fuerte. Estoy cansada de demostrar que puedo, pero no sé cómo vivir de otra manera. Esperanza había caído en la trampa de la autosuficiencia compulsiva que es tan común en mujeres que han tenido que sobrevivir en entornos donde no podían confiar en nadie más que en ellas mismas. Su fortaleza había sido su salvación, pero también se había convertido en su prisión. Le propuse un experimento que la aterrorizó. Durante una semana, cada vez que sintiera el impulso de controlar una situación, de resolver un problema que no era exclusivamente suyo, de demostrar su capacidad, iba a hacer una pausa y preguntarse, ¿qué pasaría si confío en que esta situación puede resolverse sin que yo tenga que cargar con toda la responsabilidad? La primera semana fue difícil. Esperanza estaba tan acostumbrada a ser la solucionadora oficial de todos los problemas de su entorno que soltar ese rol la hacía sentir invisible, irrelevante. Pero poco a poco algo extraordinario empezó a suceder. Sus hijos empezaron a asumir más responsabilidad por sus propios problemas. Sus colegas de trabajo empezaron a valorar más su perspectiva cuando ella dejó de imponer sus soluciones y empezó a ofrecer su sabiduría solo cuando se la pedían. Su ex esposo empezó a participar más activamente en la crianza de sus hijos cuando ella dejó de hacer todo por él. Esperanza descubrió algo revolucionario. Cuando dejas de pretender ser indispensable, te vuelves verdaderamente valiosa. Cuando dejas de imponer tu ayuda, la gente empieza a buscar tu consejo. Cuando dejas de cargar con responsabilidades que no son tuyas, tienes energía para brillar en las áreas donde realmente puedes hacer una diferencia. Este es uno de los paradojas más hermosos de poner a Dios en primer lugar. Al reconocer que no eres el centro del universo, te conviertes en una fuerza mucho más poderosa en tu pequeña parte del universo. Al aceptar que no tienes que controlar todo, ganas influencia real en las cosas que genuinamente importan. Pero permíteme ser claro sobre algo. Este proceso no es fácil, especialmente para mujeres que han sido condicionadas a creer que su valor depende de su capacidad de sacrificarse por otros. Soltar el control puede generar ansiedad inicialmente, porque has estado usando el control como una forma de gestionar tu
miedo al abandono. La diferencia entre las mujeres que logran hacer esta transición exitosamente y aquellas que se quedan atascadas en patrones autodestructivos es la calidad de su relación con lo divino. Si ves a Dios como un juez crítico que está esperando a que cometas errores para castigarte, obviamente vas a preferir mantener el control. Pero si entiendes a lo divino como una fuerza amorosa y sabia que está genuinamente interesada en tu bienestar, soltar el control se convierte en un acto de inteligencia, no de debilidad. Aquí es donde muchas mujeres se quedan atascadas. Han heredado imágenes distorsionadas de lo divino que las mantienen en relaciones espirituales disfuncionales. Ven a Dios como el padre ausente, crítico o controlador que tuvieron en sus familias de origen y obviamente no quieren subordinar su voluntad a esa energía. Pero lo divino auténtico no es una versión amplificada de las figuras paternas disfuncionales que conociste en tu infancia. Lo divino auténtico es la fuente de amor incondicional, sabiduría infinita y poder creativo que está genuinamente comprometido con tu crecimiento y felicidad. Cuando logras conectarte con esa energía auténtica, poner a Dios en primer lugar se convierte en el acto más inteligente y amoroso que puedes hacer contigo misma. No es someterte a una autoridad caprichosa, es alinearte con la fuente de todo lo bueno que existe en el universo. Déjame compartir contigo una metáfora que uso frecuentemente en mi consulta. Imagínate que tu vida es como un jardín. Puedes tratar de controlar cada aspecto del jardín, cuándo llueve, cuánto sol llega, qué estación es, cuándo las plantas deciden crecer. Puedes agotarte tratando de ser la diosa del clima para tu pequeño jardín, o puedes aprender a trabajar en colaboración con las fuerzas naturales. Puedes plantar las semillas apropiadas para cada estación, puedes regar cuando es necesario, puedes quitar las malezas, pero reconociendo que hay fuerzas mucho más grandes que tu voluntad personal que determinan si tu jardín prospera o no. La mujer que pone a Dios en primer lugar es como la jardinera sabia, hace su parte con excelencia, pero reconoce que los resultados finales dependen de factores que están más allá de su control. Y paradójicamente, esa humildad la hace mucho más efectiva que la jardinera ansiosa que se agota tratando de controlar el clima. Pero cuidado con otra distorsión común. Poner a Dios en primer lugar no significa renunciar a tu personalidad única, a tus dones específicos o a tus deseos legítimos. Todo lo contrario. Significa descubrir cuál es tu contribución única al plan divino y expresarla con toda tu autenticidad. Es como ser parte de una orquesta sinfónica. Cada músico tiene su instrumento específico, su parte única de la sinfonía, su momento para brillar, pero todos están siguiendo la misma partitura, todos están bajo la dirección del mismo director, todos están trabajando juntos para crear algo más hermoso de lo que cualquiera podría crear solo. Cuando pones a Dios en primer lugar, no pierdes tu individualidad, la encuentras. Descubres cuál es tu instrumento único en la gran sinfonía de la existencia y aprendes a tocarlo con maestría porque sabes que tu parte es irreemplazable. Recuerdo el caso de Valentina, una artista de 46 años que había perdido completamente su creatividad después de años de trabajar en empleos que odiaba para sostener a su familia. Llegó a mi consulta sintiendo que había traicionado su verdadera naturaleza, que había vendido su alma por la estabilidad financiera. Doctor Rizzo me dijo con los ojos llenos de lágrimas, siento que maté a la artista que vivía dentro de mí. Ya no sé ni quién soy. Valentina había cometido el error de pensar que tenía que elegir entre sus responsabilidades familiares y su llamado creativo. Había creado una falsa dicotomía donde ser una buena madre y esposa significaba sacrificar completamente sus dones artísticos. Trabajamos juntos para explorar una tercera opción. ¿Qué pasaría si sus responsabilidades familiares y su llamado creativo fueran parte del mismo plan divino? ¿Qué pasaría si existiera una manera de honrar ambos aspectos de su vida sin tener que sacrificar ninguno? Esta perspectiva la liberó para empezar a hacer pequeños experimentos creativos dentro del contexto de sus responsabilidades actuales. Empezó a dibujar durante las tardes mientras sus hijos hacían tareas, empezó a escribir poesía en los momentos tranquilos del día, empezó a ver su trabajo doméstico como una forma de arte en sí mismo. Poco a poco, Valentina redescubrió su creatividad, pero esta vez
integrada armoniosamente con el resto de su vida en lugar de compitiendo con ella. Eventualmente empezó a vender sus obras, empezó a enseñar arte a otros y desarrolló una carrera artística próspera sin tener que abandonar sus compromisos familiares. La clave fue entender que Dios no quería que ella sacrificara sus dones. Quería que los usara de manera que enriqueciera todos los aspectos de su vida. Poner a Dios en primer lugar la ayudó a encontrar la manera de ser completamente ella misma dentro del contexto de sus responsabilidades amorosas. Este es otro aspecto hermoso de la vida centrada en lo divino. No tienes que elegir entre ser una buena persona y ser auténtica. No tienes que elegir entre cumplir con tus responsabilidades y expresar tus dones únicos. Cuando estás alineada espiritualmente, encuentras maneras creativas de honrar todos los aspectos importantes de tu vida. Pero permíteme advertirte sobre una trampa sutil que he visto demasiadas veces: usar la espiritualidad como excusa para evitar responsabilidades difíciles. Hay mujeres que interpretan confiar en Dios como no hacer nada y esperar que los problemas se resuelvan solos. Esa no es espiritualidad auténtica, esa es pereza espiritual. La verdadera fe requiere acción, requiere que hagas tu parte con excelencia mientras confías en que fuerzas más grandes que tú se harán cargo de lo que está más allá de tu control. Es como el famoso dicho: reza como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Esa es la tensión creativa que genera los mejores resultados, máximo esfuerzo combinado con máxima confianza. Cuando logras dominar esa tensión, te conviertes en una fuerza imparable. Trabajas con la intensidad de alguien que sabe que sus acciones importan, pero con la serenidad de alguien que sabe que los resultados últimos no dependen únicamente de su esfuerzo personal. Recuerdo el caso de Mercedes, una emprendedora de 50 años que había fracasado en 3 negocios consecutivos y estaba considerando rendirse completamente. Llegó a mi consulta completamente desmoralizada, sintiendo que no tenía lo necesario para ser exitosa en el mundo empresarial. Doctor, me confesó, quizás simplemente no nací para esto. Quizás debería conformarme con un trabajo seguro y olvidarme de mis sueños empresariales. Mercedes había caído en una interpretación distorsionada de sus fracasos anteriores. Los veía como evidencia de su incapacidad personal en lugar de como información valiosa para su próximo intento. Había personalizado los resultados de una manera que la estaba destruyendo emocionalmente. Le propuse un cambio de perspectiva radical. ¿Qué pasaría si sus fracasos anteriores no fueran evidencia de su incompetencia, sino preparación para algo más grande? ¿Qué pasaría si Dios hubiera permitido esas experiencias específicamente para enseñarle lo que necesitaba saber para tener éxito en su siguiente empresa? Esta reinterpretación cambió completamente la energía de Mercedes. En lugar de ver sus fracasos como razones para rendirse, empezó a verlos como su educación empresarial más valiosa. En lugar de sentirse como una víctima de las circunstancias, empezó a sentirse como una estudiante en el proceso de dominar una habilidad compleja. Con esta nueva perspectiva, Mercedes empezó a planear su 4ª empresa, pero esta vez aplicando todo lo que había aprendido de sus errores anteriores. Esta vez también incluía la dimensión espiritual en su planificación, no solo preguntándose qué quería lograr, sino qué se suponía que debía lograr desde una perspectiva más elevada. 18 meses después, Mercedes tenía el negocio más exitoso de su vida, no solo financieramente, sino también en términos de satisfacción personal e impacto positivo en su comunidad. Había encontrado la manera de alinear su visión empresarial con su propósito espiritual. Y los resultados fueron extraordinarios. La diferencia no fue que Mercedes hubiera desarrollado súbitamente habilidades empresariales que no tenía antes. La diferencia fue que había aprendido a trabajar desde un estado de alineación en lugar de resistencia, desde la confianza en lugar del miedo, desde la colaboración con las fuerzas cósmicas en lugar de la lucha contra ellas. Esta es la magia de poner a Dios en primer lugar. No cambia lo que eres capaz de hacer, cambia la calidad de energía con la que lo haces. Y esa diferencia en la calidad energética se traduce en resultados dramáticamente diferentes. Pero permíteme ser muy específico sobre algo. Cuando hablo de poner a Dios en primer lugar,
No estoy hablando de adoptar una religión específica o seguir un conjunto particular de rituales. Estoy hablando de reconocer que existe una inteligencia superior, una sabiduría cósmica, un amor universal que es más grande que tu perspectiva individual. Puedes llamarlo Dios, puedes llamarlo el universo, puedes llamarlo la fuente, puedes llamarlo como te resuene más auténticamente. El nombre no es lo importante. Lo importante es la actitud de humildad y apertura hacia esa realidad más grande. La mujer que pone lo divino en primer lugar es la mujer que reconoce que su perspectiva personal, por más inteligente e informada que sea, es inevitablemente limitada. Es la mujer que está dispuesta a considerar que puede haber factores, variables y posibilidades que no ha contemplado. Es la mujer que pregunta no solo qué quiero lograr, sino qué intento está el universo hacer a través de mí. Es la mujer que trabaja duro, pero no se identifica completamente con los resultados de su trabajo. Es la mujer que persigue sus sueños, pero no se destruye cuando las cosas no salen exactamente como las había planeado. Recuerdo una conversación profunda que tuve con Luz María, una médica de 45 años, que había dedicado toda su carrera a salvar vidas, pero se sentía profundamente insatisfecha con su profesión. Doctor Rizzo, me dijo, amo ayudar a las personas, pero el sistema de salud es tan disfuncional que a veces siento que estoy perdiendo el tiempo. Luz María había caído en una trampa común entre profesionales dedicados al servicio. Habían puesto toda su identidad en los resultados de su trabajo. Cuando podía curar a un paciente se sentía valiosa y útil. Cuando perdía a alguien se sentía como un fracaso personal. Le propuse una perspectiva diferente. ¿Qué pasaría si su valor como persona y profesional no dependiera de su capacidad de controlar los resultados médicos? ¿Qué pasaría si su trabajo fuera simplemente ser el mejor vehículo posible para las fuerzas curativas que operan a través de ella? Esta perspectiva liberó a Luz María de una carga imposible. Siguió trabajando con la misma dedicación y excelencia técnica, pero ya no se sentía personalmente responsable de resultados que estaban más allá de su control. Se convirtió en un instrumento consciente de las fuerzas curativas del universo en lugar de intentar ser la fuente de esas fuerzas. El cambio en su estado emocional fue extraordinario. Se volvió más presente con sus pacientes porque ya no estaba tan ansiosa por los resultados. Se volvió más creativa en su práctica médica porque ya no estaba paralizada por el miedo al fracaso. Y paradójicamente se volvió más efectiva profesionalmente porque operaba desde un estado de calma y confianza en lugar de ansiedad y presión. Luz María descubrió una de las leyes espirituales más importantes. Cuando dejas de aferrarte desesperadamente a los resultados, te vuelves más efectiva para lograrlos. Cuando sueltas la necesidad compulsiva de controlar, ganas influencia real. Cuando reconoces que no eres la fuente del poder, te conviertes en un mejor canal para ese poder. Esta es la diferencia entre la mujer que vive centrada en su ego y la mujer que vive centrada en lo divino. La primera está constantemente luchando por demostrar su valor a través de sus logros. La segunda sabe que su valor es inherente e indestructible, lo cual la libera para lograr cosas extraordinarias sin la presión neurótica de validarse constantemente. Pero cuidado, porque aquí viene una trampa sutil. No uses la espiritualidad como excusa para la mediocridad. He visto mujeres que interpretan confiar en Dios como no esforzarme porque todo está en las manos de Dios. Esa actitud no es fe auténtica, es pereza disfrazada de espiritualidad. La verdadera fe te inspira a dar lo mejor de ti, no porque necesites demostrar tu valor, sino porque reconoces que tienes la responsabilidad de ser la mejor versión posible de ti misma. Es como ser parte de un equipo olímpico. Das todo lo que tienes no para validar tu ego, sino porque respetas la misión en la que estás participando. Cuando pones a Dios en primer lugar auténticamente, te conviertes en una perfeccionista sana en lugar de una perfeccionista neurótica. La diferencia es crucial. La perfeccionista neurótica busca la excelencia para evitar la crítica y validar su valor personal. La perfeccionista sana busca la excelencia como una expresión natural de gratitud y respeto hacia los dones que ha recibido. Recuerdo el
Caso de Bárbara, una escritora de 53 años que había estado trabajando en su primera novela durante 8 años sin lograr terminarla. Cada vez que estaba cerca de completarla, encontraba defectos que requerían reescribir secciones enteras. Llegó a mi consulta frustrada y considerando abandonar el proyecto completamente. Doctor, me confesó, tengo miedo de que cuando termine la novela y la publique, la gente se dé cuenta de que no soy tan buena escritora como pretendo ser. Bárbara había caído en la trampa del perfeccionismo neurótico. Había puesto su identidad personal en riesgo con cada página que escribía, porque había hecho del éxito de su novela la medida de su valor como persona. Le propuse un experimento transformador. ¿Qué pasaría si escribiera la novela no para demostrar su talento, sino como un acto de servicio? ¿Qué pasaría si el libro fuera un regalo que se suponía que debía ofrecer al mundo independientemente de cómo fuera recibido? Esta perspectiva cambió completamente la energía creativa de Bárbara. En lugar de escribir desde el miedo al juicio, empezó a escribir desde el amor hacia la historia que quería contar. En lugar de intentar impresionar a críticos imaginarios, empezó a enfocarse en crear algo auténtico y significativo. 3 meses después, Bárbara había terminado su novela. No porque hubiera bajado sus estándares, sino porque había cambiado su motivación. Ya no estaba escribiendo para validar su ego, estaba escribiendo para cumplir con lo que sentía que era su propósito creativo. La novela fue bien recibida cuando la publicó, pero lo más importante fue que Bárbara había desarrollado una relación sana con su creatividad. Ya no dependía de la validación externa para sentirse valiosa como escritora. Había aprendido a encontrar satisfacción en el proceso de creación mismo, independientemente de los resultados. Esta es una de las libertades más grandes que ofrece la vida centrada en lo divino, la libertad de hacer tu mejor trabajo sin estar emocionalmente esclavizada a los resultados de ese trabajo. Es la libertad de amar sin necesidad de ser correspondida, de dar sin necesidad de reconocimiento, de crear sin necesidad de aplauso. Pero permíteme ser claro, esta libertad no se desarrolla de la noche a la mañana. Requiere práctica, requiere paciencia contigo misma y sobre todo requiere una comprensión gradual de quién realmente eres, más allá de tus logros y fracasos. La mayoría de nosotros hemos sido condicionados desde la infancia a identificarnos con nuestras acciones y resultados. Nos enseñaron que somos lo que hacemos, que valemos lo que producimos, que merecemos amor en proporción a nuestros éxitos. Esas creencias están tan profundamente arraigadas que cambiarlas requiere trabajo psicológico y espiritual serio. Pero cuando logras hacer esa transición, cuando logras recordar que tu valor esencial es independiente de tus circunstancias externas, experimentas un tipo de paz y poder que es literalmente revolucionario. Es como si hubieras estado viviendo con una voz crítica constante en tu cabeza y de repente esa voz se silenciara. Déjame compartir contigo una técnica práctica que he desarrollado a lo largo de mis años de práctica clínica. La llamo el ejercicio del observador divino y ha ayudado a cientos de mis pacientes a desarrollar una perspectiva más elevada sobre sus vidas. Cada mañana, antes de comenzar con tus actividades del día, tómate 5 minutos para sentarte en silencio e imaginar que hay una versión sabia y amorosa de ti misma, observando tu vida desde una perspectiva más elevada. Esta versión de ti tiene acceso a información que tu mente consciente no puede ver. Puede ver el panorama completo de tu vida. Puede ver cómo todas las piezas se encajan. Puede ver el propósito detrás de las experiencias aparentemente aleatorias. Desde esa perspectiva elevada, pregúntate, ¿qué es lo más importante que necesita atención hoy? No lo que es más urgente, no lo que está gritando más fuerte, sino lo que genuinamente necesita tu energía y atención desde una perspectiva de sabiduría. Esta práctica simple pero poderosa te ayuda a desarrollar lo que yo llamo pensamiento vertical, en lugar de pensamiento horizontal. El pensamiento horizontal es cuando estás atrapada en el nivel de los problemas, reaccionando a las circunstancias, sintiéndote víctima de eventos externos.
El pensamiento vertical es cuando te elevas por encima del nivel de los problemas y accedes a perspectivas que contienen soluciones. La mujer que vive centrada en lo divino es una mujer que ha desarrollado la habilidad de acceder al pensamiento vertical regularmente. No se queda atascada en dramas emocionales porque puede ver esos dramas desde una perspectiva más amplia. No se identifica completamente con sus problemas porque reconoce que es mucho más grande que cualquier problema específico. Recuerdo el caso de Dolores, una mujer de 47 años que había estado en un matrimonio emocionalmente abusivo durante 20 años y se sentía completamente paralizada para tomar una decisión sobre su futuro. Doctor, me dijo entre sollozos, no sé si quedarme e intentar que funcione o irme y destruir la familia de mis hijos. Dolores había quedado atrapada en pensamiento horizontal. Veía solo dos opciones extremas, someterse al abuso o abandonar a sus hijos. Estaba tan emocionalmente activada que no podía acceder a perspectivas más creativas y sabias. Trabajamos juntas para desarrollar su capacidad de pensamiento vertical. Le enseñé la técnica del observador divino y gradualmente empezó a ver su situación desde perspectivas más elevadas. Se preguntó, ¿qué haría una versión sabia de mí misma? ¿Qué consejo le daría a mi mejor amiga si estuviera en esta situación? ¿Qué decisión protegería mejor el bienestar de todos los involucrados a largo plazo? Estas preguntas la ayudaron a acceder a un espacio mental mucho más claro y creativo. Se dio cuenta de que había múltiples opciones que no había considerado antes. Podía establecer límites firmes sin irse de la casa. Podía buscar terapia de pareja como ultimátum. Podía prepararse gradualmente para la independencia mientras daba una oportunidad genuina a la rehabilitación de la relación. Eventualmente Dolores tomó una decisión que integró lo mejor de múltiples perspectivas. Le dio a su esposo 6 meses para participar en terapia individual y de pareja, mientras ella se preparaba emocionalmente y financieramente para ser independiente si era necesario. Esta estrategia respetaba su compromiso matrimonial, mientras protegía su bienestar y el de sus hijos. El resultado fue mejor de lo que había esperado. Su esposo, enfrentado con la posibilidad real de perder a su familia, se comprometió seriamente con el proceso terapéutico. No fue fácil, pero después de un año de trabajo intenso, habían transformado su matrimonio de una relación tóxica a una sociedad respetuosa y amorosa. Dolores me dijo más tarde, doctor, nunca habría imaginado esta solución si hubiera seguido pensando desde la desesperación. Fue cuando aprendí a acceder a esa perspectiva más elevada que pude ver posibilidades que antes eran invisibles. Esta es la magia del pensamiento vertical. Te da acceso a recursos y soluciones que simplemente no existen en el nivel de los problemas. Te permite ser creativa en lugar de reactiva, estratégica en lugar de emocional, sabia en lugar de impulsiva. Pero desarrollar esta capacidad requiere práctica consistente. La mayoría de nosotros hemos sido condicionados a reaccionar inmediatamente a las circunstancias externas. Vemos un problema e inmediatamente entramos en modo pánico, tratando de solucionarlo desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. La mujer que pone a Dios en primer lugar ha desarrollado la disciplina de hacer una pausa antes de reaccionar. Se pregunta, ¿desde qué perspectiva estoy viendo esta situación? ¿Hay una manera más elevada y sabia de interpretarla? ¿Qué oportunidad de crecimiento o servicio puede estar escondida en esta aparente crisis? Estas preguntas no son escapismo espiritual. Son herramientas prácticas para acceder a la inteligencia superior que está disponible cuando no estás completamente identificada con tu perspectiva emocional inmediata. Déjame compartir contigo otra técnica que he encontrado extraordinariamente útil: la práctica de la rendición inteligente. Esta no es resignación pasiva, sino el arte de distinguir entre lo que genuinamente está bajo tu control y lo que no, y enfocar tu energía únicamente en la primera categoría. La mayoría de mujeres que llegan a mi consulta están gastando enormes cantidades de energía tratando de controlar variables que están completamente fuera de su influencia. Las decisiones de otras personas, el timing de las oportunidades, las circunstancias económicas globales, las opiniones que otros tienen sobre ellas. Esta mala distribución de energía las mantiene en un estado constante de frustración y agotamiento. Es como tratar de empujar una pared.
Puedes gastar toda tu fuerza, pero la pared no se va a mover y tú vas a terminar exhausta. La rendición inteligente te enseña a identificar qué está genuinamente bajo tu control, tus acciones, tus actitudes, tus decisiones, tu preparación y concentrar toda tu energía allí. Todo lo demás lo entregas confiadamente a las fuerzas más grandes que operan en el universo. Esta práctica es paradójicamente empoderecedora. Cuando dejas de desperdiciar energía en variables que no puedes controlar, tienes mucha más energía disponible para las variables que sí puedes influenciar. Te vuelves más efectiva, no menos. Recuerdo el caso de Teresa, una madre soltera de 44 años que estaba consumida por la ansiedad sobre el futuro económico de su familia. Su ex esposo había dejado de pagar la pensión alimenticia. La economía estaba inestable y ella se mantenía despierta por las noches preocupándose por escenarios catastróficos que podrían materializarse. Doctor, me dijo en una de nuestras sesiones, no puedo dejar de pensar en todas las cosas terribles que podrían pasar. ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si no puedo pagar la hipoteca? ¿Y si mis hijos tienen que cambiar de escuela? Teresa había quedado atrapada en lo que yo llamo la espiral de los qué pasaría si. Su mente estaba completamente ocupada con preocupaciones sobre futuros que podrían no materializarse nunca, lo cual la paralizaba para tomar acciones efectivas en el presente. Le enseñé la práctica de la rendición inteligente. Hicimos una lista exhaustiva de todo lo que la preocupaba y la dividimos en 2 columnas. Puedo influenciar esto y esto está fuera de mi control. La lista de cosas que podía influenciar incluía mejorar sus habilidades profesionales, buscar fuentes adicionales de ingresos, crear un presupuesto más estricto, buscar asesoría legal sobre la pensión alimenticia, construir una red de apoyo con otras madres solteras. La lista de cosas fuera de su control incluía las decisiones de su ex esposo, la situación económica nacional, las decisiones de su empleador sobre despidos, las opiniones de otras personas sobre su situación. Acordamos que Teresa iba a enfocar toda su energía mental y emocional en la primera lista y que cada vez que se encontrara preocupándose por algo de la segunda lista, iba a hacer una oración simple, entregando esa preocupación a Dios y regresando su atención a algo de la primera lista. El cambio fue dramático. En lugar de estar paralizada por la ansiedad, Teresa se convirtió en una mujer de acción. Se inscribió en un curso nocturno para mejorar sus habilidades computacionales, empezó un pequeño negocio de repostería desde su casa, refinanció su hipoteca para reducir los pagos mensuales y contrató un abogado para perseguir legalmente a su ex esposo. 6 meses después, Teresa había no solo estabilizado su situación económica, sino que se sentía más empoderada y confiada de lo que se había sentido en años. Había descubierto que tenía mucho más control sobre su vida de lo que pensaba, pero solo cuando dejó de desperdiciar energía preocupándose por cosas que no podía controlar. Doctor, me dijo en nuestra última sesión, nunca pensé que entregarle mis preocupaciones a Dios me haría sentir más poderosa, pero así fue. Cuando dejé de tratar de controlar todo, pude concentrarme en las cosas donde realmente puedo hacer una diferencia. Teresa había descubierto una de las leyes espirituales más importantes. La verdadera fuerza viene de enfocar tu energía donde puede ser efectiva, no de dispersarla tratando de controlar lo incontrolable. Esta es la diferencia entre la preocupación neurótica y la planificación inteligente. La preocupación neurótica te mantiene rumiando sobre problemas potenciales sin tomar acción constructiva. La planificación inteligente te enfoca en prepararte para múltiples escenarios mientras confías en tu capacidad de adaptarte a lo que venga. La mujer que pone a Dios en primer lugar es una planificadora inteligente, no una preocupada crónica. Hace todo lo que puede para prepararse para el futuro, pero no se identifica emocionalmente con resultados específicos. Está preparada para múltiples posibilidades y confía en su capacidad de responder sabiamente a lo que se presente. Pero permíteme advertirte sobre una interpretación errónea común. Rendirse inteligentemente no significa volverse pasiva o fatalista. No significa dejar de tener preferencias o dejar de trabajar hacia metas específicas. Significa trabajar hacia tus metas con total compromiso mientras mantienes flexibilidad emocional sobre los resultados específicos. Es como ser una arquera experta.
Apuntas al centro del blanco con toda tu concentración y habilidad, pero reconoces que hay factores viento, vibración, imperfecciones en el arco, que están fuera de tu control y que pueden afectar dónde aterriza exactamente la flecha. La arquera amateur se frustra cuando la flecha no da exactamente en el centro porque ha puesto toda su identidad en un resultado específico. La arquera experta celebra un buen disparo independientemente de dónde aterrice la flecha, porque sabe que ha hecho su parte con excelencia. Cuando aplicas esta mentalidad a tu vida, te liberas de la presión neurótica de tener que controlar resultados específicos, pero mantienes la motivación de hacer tu mejor esfuerzo en todo lo que emprendas. Recuerdo el caso de Amparo, una empresaria de 51 años que había invertido todos sus ahorros en un restaurante que no estaba generando las ganancias que había proyectado. Llegó a mi consulta devastada, sintiendo que había fracasado como empresaria y que había puesto en riesgo la seguridad financiera de su familia. Doctor, me dijo con desesperación, he hecho todo lo que sabía hacer, pero el restaurante simplemente no está funcionando. Siento que soy un fracaso total. Amparo había caído en la trampa de identificarse completamente con el éxito de su negocio. Había puesto no solo su dinero en riesgo, sino también su identidad personal. Cada día que el restaurante no generaba las ganancias esperadas, se sentía como un juicio sobre su valor como persona. Trabajamos juntas para separar su identidad personal de los resultados de su negocio. Le ayudé a ver que había hecho su parte con dedicación e inteligencia, pero que había factores externos, la economía local, los cambios en hábitos de consumo pospandemia, la competencia inesperada que estaban fuera de su control. Esta perspectiva la liberó para tomar decisiones estratégicas en lugar de emocionales sobre el futuro del restaurante. En lugar de aferrarse desesperadamente a un negocio que no era viable por temor a admitir el fracaso, pudo evaluar objetivamente sus opciones. Eventualmente Amparo decidió cerrar el restaurante y usar las lecciones que había aprendido para empezar un servicio de catering que resultó ser mucho más exitoso. Había mantenido su pasión por la comida, pero había encontrado un modelo de negocio más sostenible. Doctor, me dijo meses después, cerrar el restaurante fue una de las decisiones más difíciles que he tomado, pero también una de las más sabias. Cuando dejé de tomármelo como algo personal, pude ver que simplemente no era el vehículo correcto para mi visión culinaria. Amparo había aprendido a distinguir entre fracasar en un intento específico y ser un fracaso como persona. Esta distinción le permitió aprender de la experiencia en lugar de ser destruida por ella y usar esas lecciones para crear algo aún mejor. Esta capacidad de separar tu identidad de tus resultados es fundamental para la vida centrada en lo divino. Te permite tomar riesgos inteligentes sin estar paralizada por el miedo al fracaso. Te permite aprender de los errores sin ser destruida por ellos. Te permite perseguir sueños grandes sin poner toda tu autoestima en riesgo. Pero desarrollar esta capacidad requiere trabajo psicológico profundo, especialmente si vienes de una familia donde tu valor estaba condicionado a tus logros. Muchas mujeres fueron criadas por padres que solo expresaban amor y aprobación cuando ellas rendían a cierto nivel, lo cual creó una asociación profunda entre amor y rendimiento. Sanar esa herida requiere desarrollar una relación amorosa e incondicional contigo misma, independientemente de tus circunstancias externas. Y para muchas mujeres, esa relación amorosa se desarrolla más fácilmente en el contexto de una relación con lo divino. Es mucho más fácil amarte incondicionalmente cuando reconoces que eres amada incondicionalmente por una fuerza más grande que las opiniones humanas. Es mucho más fácil valorarte independientemente de tus logros cuando reconoces que tu valor fue establecido antes de que lograras cualquier cosa. Déjame compartir contigo una práctica poderosa que he desarrollado para ayudar a mis pacientes a desarrollar esa relación amorosa con lo divino, la meditación de la hija amada. Cada noche, antes de dormir, pasa 5 minutos imaginando que eres la hija profundamente amada de un Padre perfecto. Este Padre te conoce completamente, tus fortalezas, tus debilidades, tus miedos, tus sueños, tus errores, tus triunfos, y te ama exactamente como eres, no como podrías llegar a ser. Este Padre no está contando tus errores, no está midiendo tu rendimiento, no está comparándote con nadie más.
Estás simplemente disfrutando de tu existencia, celebrando quién eres en tu esencia más profunda, sin condiciones. Desde esa perspectiva de amor incondicional, revisa tu día. ¿Qué hiciste bien? Recibe ese reconocimiento amoroso. ¿Qué podrías haber hecho mejor? Recibe esa retroalimentación como información útil, no como juicio de tu valor. Esta práctica gradualmente reprograma tu relación contigo misma. En lugar de ser tu crítica más severa, empiezas a convertirte en tu compañera más compasiva. En lugar de exigir perfección de ti misma, empiezas a aceptar que eres un ser humano en proceso de crecimiento. Recuerdo vívidamente cómo esta práctica transformó la vida de Marisol, una abogada de 49 años que había vivido toda su vida con una voz interior extremadamente crítica. Doctor, me dijo en nuestra primera sesión, nunca estoy satisfecha conmigo misma. No importa qué logre, siempre siento que podría haberlo hecho mejor. Marisol había desarrollado un nivel de autocrítica que la estaba destruyendo emocionalmente. Había alcanzado éxito profesional significativo, pero no podía disfrutarlo porque estaba constantemente enfocada en lo que había faltado, en lo que había quedado imperfecto. La meditación de la hija amada cambió gradualmente su diálogo interno. En lugar de comenzar cada día con una lista de todo lo que tenía que demostrar, empezaba recordando que ya era valiosa simplemente por existir. En lugar de terminar cada día enfocándose en sus fallas, terminaba reconociendo sus esfuerzos y celebrando su crecimiento. Doctor, me dijo, después de 3 meses de práctica, por primera vez en mi vida adulta, me siento en paz conmigo misma. No he cambiado mis estándares profesionales, sigo trabajando con la misma excelencia, pero ya no siento esa presión constante de tener que validar mi existencia. Marisol había descubierto que la autocompasión no la había hecho perezosa o complaciente como había temido. Todo lo contrario, la había hecho más efectiva porque trabajaba desde un estado emocional positivo en lugar de desde la ansiedad y el miedo. Esta es otra paradoja hermosa de la vida centrada en lo divino. Cuando dejas de ser tan dura contigo misma, te vuelves más motivada, no menos. Cuando te tratas con compasión, tienes más energía disponible para el crecimiento y la contribución. Pero permíteme advertirte sobre una distorsión común. La autocompasión auténtica no es autoindulgencia ni excusas para la mediocridad. La autocompasión auténtica incluye responsabilidad amorosa. Te amas lo suficiente como para no conformarte con versiones menores de lo que puedes llegar a ser. Es la diferencia entre un padre permisivo y un padre amoroso. El padre permisivo no pone límites porque quiere evitar conflicto. El padre amoroso pone límites porque quiere lo mejor para su hijo. La autocompasión auténtica funciona igual. Te trata con amabilidad mientras te llama a tu máximo potencial. Cuando logras desarrollar esa relación amorosa pero exigente contigo misma, empezás a atraer relaciones similares en tu vida externa. Como dice el viejo adagio, enseñas a las personas cómo tratarte por la manera en que te tratas a ti misma. Si te tratas con respeto, compasión y estándares altos, atraes personas que te van a tratar de la misma manera. Si te criticas constantemente, te menosprecias o aceptas menos de lo que mereces, inevitablemente atraes relaciones que reflejan esa dinámica. Recuerdo el caso de Esperanza, una maestra de 46 años que había estado en una serie de relaciones románticas con hombres que la trataban con poca consideración. Doctor, me dijo frustrada, ¿por qué siempre atraigo hombres que no me valoran? Soy una buena mujer, trabajo duro, soy leal, pero parece que eso no importa. Mientras explorábamos la historia de Esperanza, se hizo evidente que ella tenía un patrón de sacrificar sus propias necesidades para complacer a otros. No sabía cómo poner límites sanos, no sabía cómo pedir lo que necesitaba y frecuentemente aceptaba comportamientos que no respetaba porque temía quedarse sola. ¿Esperanza? Le pregunté, ¿cómo puedes esperar que un hombre te trate con más respeto? ¿Del que tú te tratas a ti misma? Esta pregunta la dejó sin palabras por varios minutos. Nunca había considerado que su tolerancia hacia el maltrato externo pudiera estar conectada con su tendencia a maltratarse internamente. Trabajamos juntas para ayudarla a desarrollar una relación más amorosa y respetuosa consigo misma.
Empezó a poner límites firmes con las personas que la trataban mal. Empezó a priorizar sus propias necesidades sin sentirse culpable. Empezó a desarrollar una vida rica y satisfactoria independientemente de si tenía pareja o no. El cambio en la calidad de hombres que empezó a atraer fue dramático. En lugar de hombres emocionalmente no disponibles que la veían como conveniente, empezó a conocer hombres maduros que valoraban su independencia y fortaleza. Doctor, me dijo un año después, nunca pensé que aprender a amarme a mí misma cambiaría tan dramáticamente el tipo de personas que entran en mi vida. Pero tiene sentido. Cuando tienes una relación sana contigo misma, no toleras relaciones enfermizas con otros. Esperanza había descubierto una ley psicológica fundamental. La calidad de tu relación contigo misma determina la calidad de todas tus otras relaciones. Cuando pones a Dios en primer lugar, desarrollas una base sólida de amor propio que te protege de relaciones destructivas y te prepara para relaciones genuinamente nutritivas. Pero esto nos lleva a un tema crucial que necesito abordar directamente. La diferencia entre el amor propio saludable y el narcisismo espiritual. He visto demasiadas mujeres que usan la espiritualidad como excusa para volverse egoístas o egocéntricas. El amor propio auténtico te hace más capaz de amar a otros, no menos. Cuando tienes una base sólida de amor incondicional hacia ti misma, no necesitas usar a otras personas para llenar vacíos emocionales. Puedes relacionarte desde la abundancia en lugar de la necesidad. El narcisismo espiritual, por el contrario, usa conceptos espirituales para justificar comportamientos egoístas. La mujer narcisista espiritualmente puede decir cosas como necesito amarme a mí misma primero para justificar no cumplir con compromisos hacia otros. O debo seguir mi verdad para justificar ser cruel o insensible. La diferencia es crucial. El amor propio auténtico te hace más responsable, más confiable, más capaz de contribuir positivamente a las vidas de otros. El narcisismo espiritual te hace menos confiable, más centrada en ti misma, más dispuesta a sacrificar el bienestar de otros por tu comodidad personal. Cuando pones a Dios en primer lugar auténticamente, te conviertes en una mejor hija, hermana, esposa, madre, amiga, colega, no porque estés sacrificando tus propias necesidades, sino porque estás operando desde una fuente de amor que es más grande que tus necesidades personales. Déjame ser específico sobre esto. Poner a Dios en primer lugar no significa ignorar tus propias necesidades o volviéndote un felpudo emocional. Significa satisfacer tus necesidades de manera que honre tanto tu bienestar como el bienestar de las personas que amas. Es como el ejemplo que dan en los aviones. Ponte tu máscara de oxígeno primero antes de ayudar a otros. No puedes dar lo que no tienes. Si no cuidas tu propio bienestar físico, emocional y espiritual, no vas a tener nada sustancial que ofrecer a otros. Pero la clave es la motivación. ¿Estás cuidando tu bienestar para tener más que dar? ¿O estás usando el autocuidado como excusa para evitar responsabilidades hacia otros? La primera motivación es espiritualmente madura, la segunda es espiritualmente inmadura. Recuerdo el caso de Luz, una enfermera de 43 años que había caído en un patrón de agotamiento crónico porque no sabía cómo poner límites en su trabajo o su vida personal. Doctor, me dijo exhausta, todos dependen de mí para todo. Si no lo hago yo, no se hace. Luz había caído en la trampa del síndrome de la salvadora, que es tan común en mujeres criadas para creer que su valor depende de su utilidad para otros. Se había vuelto indispensable para todo el mundo, pero se sentía agotada y resentida. Luz, le pregunté, ¿has considerado que quizás al hacer todo por todos estás impidiendo que otros desarrollen su propia capacidad y responsabilidad? Esta perspectiva la sorprendió. Nunca había considerado que su generosidad pudiera estar siendo perjudicial para las mismas personas que estaba tratando de ayudar. Trabajamos juntas para ayudarla a desarrollar límites sanos que protegieran su bienestar mientras seguía siendo una persona genuinamente servicial. Empezó a decir no a solicitudes que estaban fuera de su área de responsabilidad. Empezó a enseñar a otros cómo hacer cosas en lugar de hacerlas por ellos. Empezó a tomar tiempo para recargar sus propias baterías emocionales. Inicialmente, algunas personas se molestaron con los nuevos límites de Luz. Estaban acostumbradas a su disponibilidad ilimitada
y no les gustó tener que asumir más responsabilidad por sus propios asuntos. Pero gradualmente algo hermoso empezó a suceder. Las personas en la vida de Luz empezaron a desarrollar más independencia y competencia. Sus hijos empezaron a participar más en las tareas domésticas, sus colegas empezaron a resolver más problemas sin depender de ella. Su esposo empezó a tomar más iniciativa en la planificación familiar. Doctor, me dijo meses después, nunca pensé que poner límites me haría una mejor esposa y madre. Pero así fue. Cuando dejé de hacer todo por todos, todos empezaron a crecer más. Luz había descubierto que el amor auténtico a veces requiere permitir que las personas que amas enfrenten las consecuencias naturales de sus decisiones. Había aprendido que rescatar constantemente a otros de sus responsabilidades no es generosidad, es codependencia. Esta distinción es crucial para cualquier mujer que quiera poner a Dios en primer lugar. Auténticamente, el amor divino es un amor que empodera, no un amor que esclaviza. Cuando amas desde una perspectiva divina, quieres lo mejor para las personas que amas, incluso cuando eso significa permitir que experimenten dificultades que las ayuden a crecer. Es la diferencia entre ser una madre que nunca permite que sus hijos experimenten frustración y una madre que los protege de peligros reales, pero les permite enfrentar desafíos apropiados para su edad. La primera cría hijos inmaduros e incapaces. La segunda cría hijos resilientes y competentes. Cuando aplicas este principio a todas tus relaciones, te conviertes en una persona que genuinamente empodera a otros en lugar de crear dependencia. Te conviertes en alguien que las personas buscan cuando quieren crecer, no cuando quieren escapar de la responsabilidad. Pero esto requiere un nivel de madurez emocional que muchas mujeres no han desarrollado. Requiere estar dispuesta a ser temporalmente impopular si eso significa hacer lo que es genuinamente mejor para las personas que amas. Requiere distinguir entre ayudar y rescatar, entre apoyar y habilitar. La mujer que pone a Dios en primer lugar ha desarrollado la sabiduría para saber cuándo ayudar y cuándo dar un paso atrás. Ha desarrollado el coraje para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Ha desarrollado la confianza para permitir que las personas que ama experimenten las consecuencias naturales de sus decisiones. Déjame compartir contigo una última técnica práctica antes de que lleguemos al final de nuestro tiempo juntas. La oración de alineación matutina. Esta es una práctica simple pero poderosa que he visto transformar la vida de cientos de mujeres. Cada mañana, antes de revisar tu teléfono o comenzar con las tareas del día, dedica 5 minutos a conectarte conscientemente con lo divino. Puedes hacer esto a través de oración, meditación, lectura espiritual o simplemente sentándote en silencio con gratitud. Durante estos 5 minutos, haz 3 cosas específicas. Primero, reconoce que este día es un regalo que no te ganaste, que no tienes garantizado y que no controlas completamente. Esta humildad te prepara para recibir el día con gratitud en lugar de entitlement. Segundo, pregunta, ¿qué se espera de mí hoy? No solo qué tengo que hacer según mi lista de pendientes, sino qué oportunidades de crecimiento, servicio o conexión podrían estar esperándome si mantengo mis ojos abiertos. Tercero, entrega tus preocupaciones, tus agendas y tus expectativas. Comprométete a hacer tu mejor esfuerzo en todo lo que emprendas, pero suelta la necesidad de controlar los resultados específicos. Esta práctica simple establecerá un fundamento espiritual para tu día que te mantendrá conectada con lo que realmente importa, independientemente de qué situaciones inesperadas se presenten. Recuerdo vívidamente cómo esta práctica cambió la vida de Gloria, una ejecutiva de 52 años que había estado viviendo en un estado constante de estrés y agotamiento. Doctor, me dijo, mis días se sienten como una carrera loca desde que suena la alarma hasta que colapso en la cama por la noche. Gloria había caído en el patrón tan común de vivir en modo reactivo, respondiendo constantemente a demandas externas, sin nunca crear espacio para conectarse con sus propias prioridades y valores. La oración de alineación matutina le dio el ancla espiritual que necesitaba para navegar sus días desde un lugar de centro en lugar de caos. En lugar de comenzar cada día sintiendo que tenía que conquistar el mundo,
Empezaba cada día recordando que formaba parte de algo más grande que sus preocupaciones personales. Doctor, me reportó después de un mes de práctica, no he cambiado nada en mi horario o responsabilidades, pero me siento completamente diferente. Es como si hubiera encontrado un lugar de calma en el centro de la tormenta. Gloria había descubierto que 5 minutos de la 20, conexión espiritual matutina, la preparaba mejor para su día que una hora extra de sueño o una sesión de ejercicio. Había encontrado la fuente de paz que no dependía de que sus circunstancias externas fueran perfectas. Esta es la promesa fundamental de poner a Dios en primer lugar. No es que tu vida se volverá libre de desafíos, sino que encontrarás un lugar de paz y fortaleza dentro de ti que es independiente de tus circunstancias externas. Encontrarás recursos internos que no sabías que tenías. Encontrarás una perspectiva que hace que incluso las situaciones difíciles se vuelvan oportunidades de crecimiento. El secreto clínico que prometí al inicio. Mi querida espectadora, hemos llegado al momento que prometí al inicio. Después de 4 décadas observando patrones psicológicos, después de trabajar con miles de mujeres que buscaban el éxito genuino, te voy a revelar el secreto clínico que separa a las mujeres que logran vidas plenas de aquellas que viven en montañas rusas emocionales perpetuas. El secreto no está en la manifestación, no está en la mentalidad positiva, no está en el empoderamiento femenino tal como lo vende la cultura popular. El secreto está en algo que la psicología moderna ha olvidado, pero que todas las tradiciones sapienciales han conocido. El éxito duradero es un efecto secundario natural de la alineación espiritual. Las mujeres más exitosas que he conocido no pusieron el éxito como su meta primaria, pusieron la alineación con lo divino como su meta primaria, y el éxito llegó como consecuencia natural de esa alineación. Cuando vives centrada en lo divino, cuando reconoces que hay un plan más grande y más sabio que tu perspectiva personal, cuando subordinas tu voluntad a esa sabiduría superior, algo extraordinario sucede. El universo empezaba a conspirar a tu favor en lugar de sentirte como si estuvieras luchando contra corrientes invisibles. No es magia, es orden cósmico. Cuando te alineas con las leyes espirituales que gobiernan el universo, esas mismas leyes empiezan a trabajar a tu favor. Cuando peleas contra esas leyes, peleando por imponer tu voluntad personal, sin considerar el contexto más amplio, esas mismas leyes se convierten en obstáculos. La mujer que pone a Dios en primer lugar no tiene que luchar por el éxito de la manera que lo hace la mujer centrada en su ego. Sus esfuerzos son más efectivos porque están alineados con fuerzas que van mucho más allá de su capacidad personal. Es como la diferencia entre remar contra la corriente y remar a favor de la corriente. Puedes llegar al destino de ambas maneras, pero una requiere muchísimo más esfuerzo que la otra. Tu desafío para esta semana. Esta semana quiero que experimentes con poner a Dios en primer lugar de manera muy práctica. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, dedica 5 minutos a conectarte con lo divino usando la técnica que te enseñé. Y durante el día, cada vez que tengas que tomar una decisión importante, pregúntate qué decisión estaría más alineada con mi propósito más elevado. ¿Qué elegiría una versión sabia y amorosa de mí misma? No tienes que cambiar toda tu vida de una vez. Simplemente experimenta con consultar esa sabiduría superior antes de actuar desde el impulso o el miedo. Mi querida espectadora, si este mensaje ha resonado contigo, si has sentido esa pequeña llama de reconocimiento en tu corazón, no lo ignores. Esa es tu alma diciéndote que estás lista para el nivel de vida que viene con poner a Dios en primer lugar. Comparte este video con esa amiga que sabes que necesita escuchar esto. Comenta abajo contándome cuál fue la idea que más te impactó. Y no olvides suscribirte, porque cada semana te voy a estar compartiendo las herramientas psicológicas y espirituales que necesitas para construir la vida plena que mereces. Recuerda, no naciste para vivir en modo supervivencia, naciste para prosperar. Pero la prosperidad auténtica solo viene cuando reconoces tu lugar correcto en el orden cósmico, cuando dejas de pretender ser Dios de tu propia vida y empiezas a colaborar con el Dios real. El éxito genuino te está esperando del otro lado de esa rendición inteligente. Estás lista para dar ese paso.
Hasta la próxima, mi querida espectadora. Que Dios bendiga abundantemente tu vida.